Una vez más, queridos oyentes, seguidores de nuestro fanpage, en este espacio, interesados siempre por orientar a nuestra audiencia en diferentes aspectos. Ahora, en el tema de salud, tenemos al doctor Welky Colamarco Navas. Él es director del Centro Médico Vital Zen, acá en la ciudad de Milagro, ubicado en la calle Olmedo y Vargas Torres. Tiene estudios justamente en el exterior sobre obesidad, trastornos metabólicos, diplomado en ozonología, una maestría internacional en diabetes mellitus, entre otros, una experiencia laboral también en centros médicos del país y ahora acá en Vital Zen. Un aporte que sin duda alguna hemos considerado importante y por eso he invitado a nuestros estudios para que nos comparta sobre este tema. Bienvenido, estimado doctor, muy buenas tardes. Muy amable. Hablen acerca de la diabetes. Oye, discúlpenos que insistamos. Aquí de diabetes se habla con diferentes profesionales, con especialistas, porque lamentablemente en nuestra colectividad, en nuestro país, es alta la incidencia, las estadísticas son alarmantes y por eso queremos, queridos oyentes, insistir en este tema. Muchas gracias por la invitación, les agradezco por este espacio en nombre del Centro Médico Vital Zen. Y el énfasis actual que tenemos en la diabetes es porque justamente hace poco celebramos el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, ¿no? Que fue el 14 de noviembre. Correcto. Y es por eso que estamos trabajando arduamente en este tema, en particular yo en el Centro Médico encargado de estas patologías metabólicas. Perfecto. ¿Qué es la diabetes? ¿Por qué se produce? Es una enfermedad amplia, multifactorial. Antes se creía que era por el exceso de azúcares y basta, ¿no? Sin embargo, sabemos que existen múltiples tipos. La tipo 2, que es la que más tiene incidencia en el mundo, con un 90% de los casos, y coincide que es la que más es prevenible. Existen otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, la autoinmune, que abarca más o menos un 5 o 10% de los casos, y también la diabetes gestacional. Existen muchas otras presentaciones como la MODY, pero son muy pocos los casos a nivel mundial y en el Ecuador. Esta diabetes a la que usted se está refiriendo, se la puede prevenir, usted es prevenible, pero primero vamos a conocer cuáles son las causas, qué es lo que motiva que ciertos factores de riesgo lleven a presentarse esta manifestación. Lo que más alarma a esta enfermedad es que es una enfermedad silente y muy agresiva, es decir, el paciente quizás no experimenta mayor cambio en su cuerpo, pero sin embargo ya pueden haber trastornos metabólicos en él. ¿Sí? Ciertos síntomas como por ejemplo una sed excesiva, que el paciente a veces refiere que orina mucho, sobre todo por las noches, o que tiene una pérdida de peso que no puede explicar. Son síntomas que al médico experimentado le alarman y obviamente uno prende las alarmas para poder detectar esta enfermedad. Es decir, ahí recién comienza la preocupación, luego de que escuchaba y le decía, no comas esto, no abuses, haz algo de actividad física, deja las bebidas gaseosas. Así es. Pero desgraciadamente son los hábitos alimenticios, por gran parte de los culpables. De hecho, otro signo muy importante es, por ejemplo, el paciente consulta, doctor, tengo el cuello un poco sucio, me dice el paciente, o un poco un color distinto. Sin embargo, no es nada de higiene ni nada dermatológico, esa es la resistencia a la insulina. Y eso tiene un nombre, que es la acantosis nigricans. Entonces, solo con ver, porque esa es la diferencia entre signo y síntoma, solo con ver ese dato uno ya un poco se orienta. ¿Esta acantosis puede aparecer solamente en el cuello o también quizás en otras partes? En los pliegues cutáneos, axilas, cuello, pliegue de las piernas, a nivel inguinal. Si ¿aparece antes, durante o cuando ya tiene la enfermedad? La acantosis nigricans suele ser uno de los primeros indicios que me dicen que el paciente está presentando resistencia a la insulina, que es el paso previo a la diabetes o también conocido como prediabetes. Esta prediabetes puede ser manejable y la persona quizás ahí en ese punto prácticamente controlar y mejorar su sobrevida. Totalmente, 100%. De hecho, ese es el énfasis que hacemos en la actualidad, de que el paciente se detecte a tiempo estos trastornos, no solo cuando ya tenga un síntoma, porque como le hemos dicho ahora es un poco tardío, sino que existen ciertas normas internacionales que se las he traído acá, para yo poder guiarme en cuándo yo debería hacerme un screening o una prueba de cribado para poder detectar ya sea resistencia a la insulina o diabetes mellitus. Con el doctor Welky Colamarco Navas, director de Vital Zen, médico especialista y quien nos habla acerca de la diabetes. ¿Qué tan frecuente está esta enfermedad en nuestro medio? Muy frecuente. De hecho, les he traído un poco de cifras como para que vean cómo abarca esta enfermedad en el mundo.
Sabemos que existen 422 millones de pacientes diabéticos en el mundo y que solo en las Américas existe aproximadamente 62 millones de pacientes que padecen esta enfermedad. Fíjese, Wow. de este número, 62 millones, hasta un 40% desconocen que tienen la enfermedad. Es decir, la enfermedad gana terreno, hace un daño metabólico en el endotelio a nivel de los órganos diana y el paciente ya va teniendo un daño general. También sabemos que entre el 50 y el 70% de este grupo de pacientes no tienen un buen control metabólico. Entonces eso nos alarma mucho en cuanto al avance y progreso de la enfermedad. A ver, para nuestra audiencia, sabemos que en términos médicos lo que significa. ¿Cuáles son los órganos dianos? Los órganos dianos son los órganos que más pueden verse afectados por una enfermedad. En este caso, el aparato cardiovascular, el corazón, los riñones, el mismo páncreas encargado de producir la insulina, también a nivel gastrointestinal, miembros distales, sobre todo miembros inferiores o piernas, pies, y el famoso pie diabético, suele afectarse cuando los vasos sanguíneos más pequeñitos se ven afectados por este daño de la enfermedad y así vemos un daño general con el progreso del tiempo y así se presenta finalmente el pie diabético. Perfecto. Y cuando se refería a control metabólico, doctor. Control metabólico nosotros llamamos a que el paciente tenga un buen control de su nutrición, de lo que ingiere, de la calidad de alimentos que está alimentándose día a día y de cómo metaboliza, es decir, cómo produce, cómo maneja ese nutriente que ingiere, que entra en el cuerpo para poder ingresar en la célula y que finalmente produzca energía, que es el proceso normal de la célula, ¿no? Eso sucede también cuando existe un buen control de la actividad física que realiza el paciente, que suele ser un gran pilar de daño en el paciente, ya que casi todos presentan algún grado de sedentarismo. Interesante este tipo de aporte, ¿no? Que el doctor nos está entregando, el doctor Welky con la Marco. ¿Qué es lo que debe hacer un diabético y qué es lo que no debe hacer? Primero, como le comentaba, el control, el screening, porque si el paciente ya dice, doctor, sabe que tengo una lesión en el pie, sabemos que eso ya es un poco tardío. Me interesa valorar ese pie cuando aún no tiene el daño, para ver la vasculatura, cómo está la calidad de su piel, cómo están los niveles de los laboratorios que uno suele pedir, ¿no? Para ver si tiene un buen control de su enfermedad o no. El control nutricional es esencial, pilar, le digo yo a mis pacientes, y el otro gran pilar es la actividad física diaria, le digo yo al paciente, así como usted todos los días se cepilla sus dientes, todos los días de Dios tiene que hacer por lo menos 15 o 30 minutos de actividad física. ¿Leve o moderada? La intensidad varía mucho y gracias por la pregunta. Tengo pacientes que me dicen, doctor, si yo camino 10 minutos desde hace 20 años, eso no le ayuda mucho porque el cuerpo siempre exige un poco más para que haya ese gasto de las kilocalorías que tengo a veces de exceso por sobrepeso u obesidad. Y solo así el cuerpo un poco se repone del daño de la enfermedad. Importante conocer todos estos aspectos. ¿Qué porcentaje a nivel global de la población se dice que es diabética? Fíjese, le he traído datos locales, Ecuador, del INEC del 2019, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tenemos aquí un dato de que aproximadamente la diabetes mellitus fue la segunda causa de muerte en el país en el 2019. En el 2019. 19, así es. Y ¿Cuál era la primera? La primera causa son los trastornos cardiovasculares o el infarto, ¿no? Que están ligados muchas veces a la diabetes. 100%. Están ligados, está bien. Así es. Y por otro lado tenemos la encuesta ENSANUD de 2018, que es la encuesta nacional de salud y nutrición, en donde nos da cifras más alarmantes aún. Nos dice que aproximadamente 1 de cada 10 ecuatorianos al alcanzar los 50 años tiene diabetes mellitus. Sí. Por lo pronto digo un 10%. Así y ahora el momento en que hablamos de la segunda causa de muerte y que si los problemas cardiovasculares son la primera, Así es. un gran porcentaje también va a la primera. Correcto. De lo cual no se habla tanto. Lo que pasa es que la etiquetan como diagnóstico en sí Así a es. las causas cardiovasculares. Correctísimo. Importante entonces, en el aspecto nutricional. Nutricional, como le digo, es un pilar del tratamiento. Si el paciente no controla lo que ingiere, la calidad de su alimento, no vamos a tener un buen norte en cuanto a lo que se quiere lograr, que es el equilibrio de su enfermedad. Y aquí tengo un gráfico muy explicativo que se los he traído para que vean y de ser posible se lo compartan a la población. Vemos el famoso plato en T, ¿no? Es un platito que lo dividimos mentalmente en una mitad y la segunda mitad también la dividimos en una tercera mitad, ¿no? Sabemos que el 50% del plato debería ser verduras y hortalizas. Sí, al revés, con la mitad es carbohidratos, la Así mitad es, es arroz. así es, fíjese, y esto es lo que dice la norma internacional.
Y del otro lado tenemos una de las mitades, que sería el 25% de carbohidratos, pero un tipo de carbohidrato, no papa, arroz verde, yuca, sino un tipo de carbohidrato. Generalmente arroz la mitad y el otro 25% es papa. Así es. Entonces tenemos 50, 25, 75%. Y esa es la cultura Vamos a muy mostrarlo ecuatoriana, ¿no? un ratito, si se alcanza a ver. Ahí está. Es que es el arroz con el puré Claro, y el fideo. y el fideo, la Muy carne. común, claro. Y eso, Terrible, ¿no? Pero bueno, tenemos que trabajar mucho en eso, así es la es. realidad, la cultura de prevención que tenemos Correcto. que, dentro del sistema educativo mismo. Entonces, de manera de resumen, 50% vegetal, 25% carbohidrato y el otro 25% de la proteína. Por tanto, entonces, queridos oyentes, este tema que el doctor Walkie Colamarco nos está compartiendo, reitero, él es el director médico de Vitalsen. En Vitalsen existe un equipo completo, tengo entendido, ¿no? Correcto. De especialistas. Somos también un para... equipo multidisciplinario, nos hemos Coméntenos formado. algo de aquello. Tenemos la valoración cardiológica por nuestro especialista, el doctor Julio Gómez, cardiólogo de la institución. Tenemos a nuestra nutricionista, la licenciada Cindy Castro, que nos ve a todos nuestros pacientes metabólicos, ya sean diabéticos, que tengan algún tipo de sobrepeso o obesidad, y también ella maneja la parte estética, ¿no? Es que cada área tiene su Así es. especialidad y Correcto. obviamente el diabético es un paciente complejo Completamente. que Así es. necesita justamente integrar varias disciplinas. Correcto. ¿Qué más se nos queda, doctor? Por ejemplo, diabetes gestacional. Nosotros también tenemos en nuestra institución a dos grandes ginecólogas, la doctora María Lourdes Vaca y la doctora Cleria Macías, que también nos colaboran con nuestros pacientes, que como se mencionó, también existe la famosa diabetes gestacional, diabetes del embarazo. Entonces, en esos casos puntuales la ve mi persona, en la parte clínica, y también ginecología con la parte del embarazo. A propósito de que factor hereditario en Bastante. diabetes. Se creía antes que la tipo 2 no tenía ningún tipo de factor hereditario, pero en la actualidad se ve que hay familias enteras que tienen predisposición a padecer diabetes tipo 2, es decir, tienen algún grado de factor hereditario genético para poder padecer este tipo de patologías, no solo de diabetes, sino también el sobrepeso y la obesidad. Hay genes específicos vinculados a estas enfermedades. Sí, niños que nacen un poco grandes, ay, Así qué es. bonito, rechonchito, Así ¿no? es, Pero resulta correcto. que podría ser. Totalmente. Eso ya alarma al pediatra, obviamente, que lo valora, Hay ya que sabe que investigar, ¿no? tiene que hacer estudios. Así es. Si hay antecedentes y otros, hay que descartar. No hemos dicho que Totalmente. tiene, pero ya nos orienta a descartar justamente un tipo de diabetes. Doctor, su mensaje en la parte final. Por favor, a toda la comunidad, cuiden su salud, su actividad física, y si tienen algún tipo de trastorno o síntoma que a usted le llame la atención, acuda a su médico de confianza a tiempo para poder prevenir complicaciones a futuro. ¿Cómo pueden contactar a usted? En el Centro Médico Vitalsen están nuestras redes, en Facebook y en Instagram, en el Centro Médico Vitalsen. Pueden contactarnos en nuestras redes. Tenemos en la actualidad, como le comenté, nuestra promoción para pacientes diabéticos. Hemos trabajado toda esta semana en factor un poco de ayudar, ¿no? Al paciente en cuanto al tratamiento y darle cierto grado de facilidad para adquirir su medicación. Bueno, aquí el doctor nos ha traído 5 cupones, podemos decir, para atención. El uno totalmente gratuita, la primera consulta, tengo entendido. Correcto. Pueden llamarnos o escribirnos. Lo que primero nos escriban a través de nuestra red social de Facebook o nos llamen al 2977-005. La primera consulta totalmente gratuita y luego descuentos en los otros 4. Según el orden de llamadas serán entregados. Sin embargo, todos reciben las muestras médicas gratuitas para el control de su enfermedad, un control capilar gratis y obviamente el descuento que les acabamos de mencionar. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Walkie Colamarco Navas, director de Vitalsen, y también a este centro médico, una institución que tiene ya algunos años acá. ¿La dirección? Estamos ubicados en Olmedo, 1024 y Eloy Alfaro. Esto es a pocos metros de la antigua clínica Santa Inés. Correctísimo, así es. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy amable. Más cobertura, más